Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. En su boca había una enseñanza verdadera, y en sus labios no se halló maldad. Me fue enteramente fiel, y apartó a muchos del mal. Oremos. Dios nuestro, que concediste al obispo San Irineo consolidar felizmente la doctrina verdadera y la paz en la Iglesia, concédenos, por su intercesión, que renovados en la fe y en la caridad, nos esforcemos siempre en fomentar la unidad y la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva, si no ha cazado nada. ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los he destruido a ustedes, como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio, y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 5. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas.
y destruyes. Señor, al embustero aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo, con reverencia de alma. Enséñame, Señor, tu santidad. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Canta aleluya al Señor, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto, se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar. Y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿Quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que en los tiempos difíciles está con nosotros. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que la palabra de Dios, que es una persona viva, la persona de Jesucristo, está siempre cerca de nosotros. Está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Ya lo dice Pablo en la carta a los Romanos: cerca de ti está la palabra. Pero no se refiere solamente al escrito. Es el Evangelio vivo, que es Jesucristo, el que está constantemente a nuestro lado, aunque nos parece que esto no es así. Para que percibamos siempre esta presencia cercana y misericordiosa del Señor, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La cercanía de Dios, pues claro, muchas veces puede ser también una cercanía que como que nos llama a la conciencia. Y yo recuerdo una persona que me decía, yo por mucho tiempo dejé de asistir a la iglesia o iba lo menos que podía porque me sentía cuestionado, porque me sentía como denunciado de mis malos caminos. Y esto no es así, claro. Si tú te apartas de la ley de Dios, si yo me aparto de la ley de Dios, la conciencia nos lo recuerda, nos lo reclama. El mismo Dios lo hace. Pero la finalidad es pedagógica. Es como cuando usted le llama la atención a un niño, un joven, es para que vuelva al buen camino. Hoy el profeta Amós, este profeta que le costaba llevar esa carga de profeta, Amós quiere decir precisamente el que lleva la carga, porque Dios lo llamó y el pobre tuvo que hacerse cargo y comienza diciendo, bueno, si el león ruge, ¿quién no va a profetizar? Es decir, yo estoy haciendo estas palabras duras para Israel, llamándole la atención porque el Señor me ha mandado. El Señor ha rugido y entonces hay que anunciarlo. Y los que oyen, ojalá hagan caso de esa llamada. Como les decía, aquella persona se escapaba de Dios porque sentía que se le acusaba, pero Dios, antes que acusarte, te llama porque te ama y para que vuelvas a una vida buena. Por eso hoy nos encontramos con que los discípulos en la barca, Jesús está dormido en la barca está por hundirse y le dice, Señor, sálvanos. Y dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Es decir, la poca fe. Oligopistos, dice en griego Jesús, ¿verdad? Bueno, lo dice el Evangelio, de poca fe. Siempre somos de poca fe. Nuestra fe a veces se siente todavía más pequeña delante de los problemas, de las cosas que nos suceden, pero ahí está el Señor. Decía un santo, recuerda, Él te dijo que te subieras a la barca, de manera que Él nunca dejará de estar contigo. Su presencia no es acusadora, sino salvadora. Despertémosle con la oración. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Meditación, nos preguntamos, nos damos cuenta de que ciertamente a veces Dios nos reclama con su palabra, pero que no es bueno huir de Dios o escapar de Él o hacerse el ateo. ¿Por qué? Porque en el fondo nuestro bien mayor está en el Señor. Nuestro bien más absoluto está en Él precisamente. Somos hechos imagen de Dios, entonces nunca terminaremos de comprender quiénes somos si no estamos en relación con Dios. Aunque Él, como dice, como un león ruja, escuchemos lo que dice. La segunda pregunta es, ¿nosotros sentimos esta presencia en la dificultad? Retomo una vez más el mensaje del Papa cuando estaba peor la pandemia, ¿no? Ciertamente estamos en una barca, dice, pero Jesús está con nosotros. Una barca que parece hundirse, pero Él está con nosotros. Él está para alentarnos. ¿Sentimos e imploramos esta presencia? Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que está dormido, dice el Evangelio, pero espera que le despertemos con nuestra oración y le decimos, oh Cristo, nunca nos dejas solos. Somos nosotros los que caemos prisioneros del miedo, prisioneros de la angustia ante tantísimas cosas que parecen sucedernos. Danos, Señor Jesús, el valor de acercarnos a ti en la oración y decirte, Señor, sálvanos, sálvanos, porque tú puedes hacerlo. Y esperas que recurramos a ti para darnos tu salvación en todo momento. Amén. Ahora es el momento de la contemplación. Es el momento de colocarse en la presencia del Señor.
Hoy en la contemplación dice el Salmo 5, enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Y este salmo viene muy bien porque Amós había reclamado al pueblo, que el pueblo, aunque tenía profetas, aunque tenía la ley, se apartaba de sus caminos conscientemente, voluntariamente, no le importaba. Enséñame, Señor, tu santidad. Esa santidad que se muestra no en milagros que se hacen por ahí, esos son misericordia de Dios, predicadores milagrosos, no. Ciertamente la misericordia de Dios, su santidad se muestra precisamente en la cercanía a nosotros. Imaginemos la escena de la barca. Jesús se levanta, el viento se calma, el mar se calma, y ciertamente todavía se preguntan quién será, cuando saben que es el Señor. Entremos en el silencio de la contemplación, diciendo una vez más, enséñame, Señor, tu santidad. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Finalmente en la acción, hoy con la gracia del Señor queremos tomar dos compromisos, queridos hermanos, pues el primero es no escapar de Dios, porque Amós le reclama al pueblo que tantas veces, si el león ha rugido, si han habido profetas, ¿por qué no hacemos caso? No quiere decir que vamos a acercarnos a Dios con miedo porque nos puede hacer algo. No, Él quiere salvarnos, quiere que nos acerquemos a Él para darle verdaderamente este corazón nuestro. En segundo lugar, tomemos el compromiso de no pensar que estamos solos, y hay muchos que se sienten solos. Hay que ser misioneros de la presencia de Dios, solos en los hospitales, solos en las cárceles, solos con sus problemas. Y tú y yo, que gracias a Dios tal vez tenemos un poco más de frecuencia con la palabra, decirle, no, el Señor está conmigo, esta tormenta pasará, porque Dios está sobre todas las cosas. Que esto sea posible por intercesión de San Ireneo, obispo y mártir, que también sufrió mucho en su vida. Sufrió y terminó mártir, pero enseñó la verdad de Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.